put yourself in the hands of the Si Lord. te pones en las manos de Dios, If you put yourself in the hands of the yo Lord, te I garantizo guarantee you un cambio radical en tu vida. radical change in your life Para bien for bien good. tuyo. For good. Porque Él tiene pensamientos de bien para ti He has good thoughts for y you no de mal. and not of bad. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Listen Mateo to capítulo what the word 7, says. Matthew 7, versos verse 1 1 and y 2. 2. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Padre, hemos leído tu palabra en este día, Señor. we have read- Es lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido ahora que tú uses mis labios como el canal que tú quieres en este día, como la persona responsable para llevar a esta misión, esta asignación que tú has puesto en mi vida. Señor, ahora yo creo que tu Espíritu Santo abre nuestra mente, corazón, ser, alma, cuerpo, todo, Señor, nuestro espíritu. Oh, Padre, para que esta palabra pueda ser recibida con gozo y que podamos adquirirla, apreciarla y que haya cambios totalmente para bendición de cada una de nuestras vidas y de los que están alrededor nuestro. Por Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Amen. Hoy es un día, hermanos, de revelar secretos. Today is a day of revelation of secrets. Les voy a revelar unos secretos, I'm going to reveal to you some secrets, pero quiero que se quede entre nosotros. but I want that to stay within us, Los que están en línea también. those that are online as well. Difícil para los que están en línea, It's difficult for those that are porque online. yo sé que nosotros compartimos esta Because palabra. I know we impart this word on other people. Pero déjeme decirle Let me tell you, que yo hubiese sido I would have una tremenda farisea been a tremendous Pharisee si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, if I had lived in the time of Jesus durante los años que yo comencé mi ministerio. and the times that I began my ministry. Porque yo creía Because I thought, que yo todo lo hacía bien. I thought I did everything good. Yo creía I thought que yo era buenísima haciéndolo todo. that I was great at doing everything. Que yo era una tremenda hija. I Yo me creía la más obediente de todas las ángeles. thought I was the most obedient for all the angels. En obediencia nadie me podía ganar a mí en la familia. In obedience, nobody could beat me in my family. Y yo era muy buena And I was very good para juzgar to judge a aquel que no estaba haciendo las cosas como yo. those that weren't doing the things that I did. Les confieso I confess, que yo me creía I thought excelentemente perfecta. excellent and perfect. No había otra persona como yo en obediencia. There was no other person like me in obedience. Yo me creía I thought que no había una Coca-Cola that there was not a Coca-Cola con hielito y todo with ice and all en medio del desierto in the middle of the desert a las 12 del día at 12 midday que pudiera ser más bendecida que yo. that could have been more blessed than me. Por ende, yo comencé a juzgar a todo el mundo I started to judge everyone. de acuerdo a mi lente, My glasses, de acuerdo a lo que yo creía que la persona tenía que ser. what I thought that person had to do. Y recuerdo And I remember, que aunque yo sabía que podía tener un lente imperfecto, even though I had imperfect glasses, como que allá dentro de mí, that inside of me, yo pensaba, I thought, no es posible que la gente sea tan mala con it's Dios not possible that people could be so bad with the y Lord tan desobediente. and disobedient. Y yo me creía como que yo estaba bien, bueno, que estaba casi en el cielo. I thought that I was so far up, almost in the heavens. Por eso yo les digo That's why I say to you, que yo hubiera sido tremenda farisea I would have been a outstanding Pharisee si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús. if I was in the times of the Lord. ¿Saben por qué? You know why? Les voy a decir algunas cosas que hace la gente prejuiciosa. I'm going to tell you a couple of things that people that are judgmental, Personas que juzgan people that judge según su criterio de vida. according to their life. Mire, la gente prejuiciosa Judgmental people
envidian en secreto. They Okay. envy in secret. I'm sorry. Envy secret. Es un secreto tan bien guardado It's a secret very well held, que incluso no saben que lo tienen. including they don't know that they have it. Los celos Jealousy siempre se manifiestan always manifests como Like- desdén y enojo. Como enojo. like they're mad. Es casi imposible ver los celos It's impossible to see jealousy en un espejo. in a mirror. La gente que tiene celo People that are jealous y que le gusta juzgar, and they like nunca prejudge, va a ver ese celo en un espejo. they're never going to see that jealousy in a mirror. Si se ven en un espejo, If they look in the mirror, jamás never van a decir, are going to say, ese soy yo. that's me. Siempre piensan que es otra They persona. always say it's somebody else. Nunca soy yo. It's never me. Yo estoy bien. I'm all right. El que está mal es él. They're the ones who are wrong. Eso lo hace la persona que juzga. That's the person that judges. Y los celos And jealousy siempre llevan una máscara. always has a mask. Los cristianos Christians, no deberían ser celosos they shouldn't be jealous ni enojarse. and get mad. Pero los cristianos, But the Christians, nosotros los evangélicos, us, the evangelicals, somos los mejores artistas en el encubrimiento. we're the best actors in hiding. Nos desinfectamos We disinfect ourselves y santificamos nuestro enojo, and we sanctify our madness alimentado por un celo santo, to try to be more saint, añadiendo un adjetivo tal como somos justos. adding an objective that we're so just. Nos da una ira santa. We have a Christian madness to us. Los santurrones, the holiest of holy people, justificamos el enojo We justify our being mad, reclamando saying que es or solo el claiming reflejo de la actitud de Dios hacia el pecado. that that's the reflection of the Lord in us. En otras palabras, In other words, nosotros decimos, we say, yo soy celosa de las cosas de Dios, I am jealous of the things of the Lord. pero es porque yo represento a un Dios santo, It's because I represent a holy Lord, puro, pure, justo. just, Y yo tengo que ser como Él. and I have to be like him. Después de todo, After everything, Dios aborrece el pecado. the Lord hates the sin. De hecho, Él estuvo tan enojado con los pecadores He was so mad with the sinners que Él, that he, 3 puntos suspensivos. Suspense thoughts. Bueno, well, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, Dios llegó tan enojado the Lord got there so mad que los ahogó toditos. that he just, They drowned. they drowned. Yeah, los ahogó. I'll go. Bajo el acuerdo del viejo pacto con Israel, Under the old pact, with Israel, with Él Israel, se enojó tanto he got so mad que permitió que su propio templo fuese derribado. that he allowed his own temple to be taken down. Y luego puso a todo el mundo de castigo. Then he put everybody in a Tipo time out, como hace Satan. timeout. Estás de castigo, yo en time out. You're on punishment. Lea a los profetas, los portavoces de Dios. All the prophets, all the people of the Lord. Estaban más enojados que el mismo infierno. He was more mad than the hell itself. Hell itself, that's right. Por lo tanto, la ira justificada The justified es una madness, moda. it's a fashion. Siempre y cuando pasemos el cursor, the cursor, sobre el Antiguo Testamento. As long as we go by the Old Testament. Siempre que nosotros leamos el Antiguo Testamento, Whenever we read the Old Testament, vamos a leer
we're going to siempre read vamos a creer que estamos hablando de la ira de Dios. that we're always talking about the De un madness Dios of the Lord, celoso. of a Lord that's very jealous. Entonces esa es una de las razones que nosotros los que juzgamos That's one of the reasons why us that judge, usamos we use para justificar to judge que lo estamos haciendo en el nombre de Dios. that we're doing it in the name of the Lord. Inclusive utilizamos hasta el texto que dice el juicio Including- tiene que comenzar por casa. We also use the text, the judgment must start with the house. Otra cosita que les quiero decir. Another thing that I want to say, Y recuerden que tienen que mantenerse aquí, and remember, this has to stay here, entre nosotros. amongst us. Los cristianos que juzgan The Christians that judge, se alegran de que haya un infierno. they're happy that there's a hell. Lo repito. Shall I repeat it? Los cristianos que juzgan The Christians that judge, se alegran de que haya un infierno. they're happy that there's a hell. No pueden esperar They can't wait que Jesús divida las ovejas de las cabras. that the Lord divides the sheep from the lamb, from the goats. Quieren que los pecadores obtengan lo que se merecen. He wants right away that the sinners get their just reward. ¿Para qué? For what? Bueno, Well, para que finalmente puedan obtener lo que se merecen. so finally they can get what they deserve. Esos malos. Those bad people. Excepto Except que no utilizan la palabra merecer, they don't use the word to deserve. porque lo apropiado es decir Because que the todos appropriate- merecemos el infierno. The appropriate is that all of us deserve things of hell. Pero no estoy segura But I'm not sure que todo el que dice eso realmente lo cree. all people that say that don't actually believe it. Los cristianos prejuiciosos, The prejudgmental no me tiren Christians, piedra los que son cristianos aquí, don't throw me rocks, those that are Christians here. que yo voy a llegar a un sitio. I'm going to get to a Les point. prometo. I promise. Los cristianos prejuiciosos The prejudgmental Christians, utilizan el término recompensa, they use the term compensate. queriendo decir They want what they mean is que al final at the end, los fieles the The just. faithful, the just, son recompensados por su fidelidad. they're rewarded for their fidelity. Pero si usted me hubiera preguntado But if you would have asked me, cómo se veía la fidelidad how do you measure just? cuando yo estaba en mi época de fariseo, And when I was in my time of the Pharisees, yo les hubiera contestado I would have said to you, que la fidelidad the fidelity significa signifies no pecar. no sin. Para mí era, For me, usted era fiel if you were si usted no faithful, pecaba. you didn't sin if you were faithful. Y yo crecí And I grew up muy convencida very, very convinced que los profesionales evasivos del pecado, that those professional evasive, evasive of the sins, evasive of sins, los profesionales evasivos del pecado como yo, those like me, un día seríamos recompensados por evitar el pecado. one day we're going to be rewarded to avoid sin. Yo creía que mientras más evitábamos el pecado, I thought that the more I más grande la recompensa. everted the sin, the bigger the reward. Mientras yo más evitaba caer en tentación, As long as I didn't fall to más temptation, grande iba a ser mi mansión en los cielos. bigger my mansion was going to be in the heavens. Mientras yo más podía evitar caer en algo que fuera de la voluntad de Dios, As if I could avert to fall from the grace of God, yo creía que ya, el cielo I era thought para mí. that the heavens were for me. Yo nunca le di mucho pensamiento I didn't give too much thought to a los versículos of the verses que hablan that talked about de los unos that's a los otros. about one or the other. Esos versículos que dicen Those verses that say que nos amemos that unos we a love otros. each other. Esos versículos no eran para mí. Those verses weren't for me. Esos versículos eran para otro. Those were for other people. ¿Me está siguiendo? You understand me? Esos versículos no eran para mí. Those verses weren't for me. Nunca cruzó Never. mi mente It never crossed my mind que tener carga por alguien to save face for someone
era motivo para una recompensa. It was a motive for reward. Venga conmigo a Gálatas 6, Go with me to Galatians 6, versos 1 y 2, verse 1 and 2. para que usted vea lo que dice ahí. So you see what it says there. Gálatas 6, verso 1 y 2 dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Verso 2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ustedes ven eso que dice unos a otros. You see what it says there? One to Yo the other. evadía esos textos bíblicos. I wouldn't even listen to those verses. ¿Qué es eso de unos a otros? What is that? One of Eso the no other. era para mí, That's not for me, porque yo era la santurrona. because I was the most sanctified Yo era person. la que no pecaba. I was the one who never sinned. Yo era la santa, I was the saint. la obediente de todas las hijas de América. The most obedient. Nadie me ganaba en obediencia. Nobody would beat me in Si uno de mis obedience. hermanitos hacía If algo, one of my brothers would do something, yo oraba secretamente I would secretly pray para que mis padres no se dieran cuenta, so that my parents would never know, pensando que estaba pagando el precio por ellos thinking that I was paying the price al for it, orar. to pray. Y no se haga que todos ustedes han estado ahí. Don't say anything, Conmigo. because all of you have been there with me there. Ah, ¿ustedes se creían que yo me iba a quedar con el cuento sola? You think I was going to stay with that secret myself? Yo estaba I was pero tan consciente I was so conscious. de los pasajes que hablaban de la pureza moral, The passages they talked about la ética the moral, cristiana. the ethical Christian. Yo era honesta I was honest, y así conseguir que el lado malo de Dios no me tocara a mí. so that the bad things of the Lord would not touch me. Si yo me portaba bien, If I behaved, Dios no iba a tirar su ira sobre mí. the Lord would not throw his wrath over me. El asunto, hermanos, es que todo era sobre mí, The thing is that everything was on top of me. sobre yo, sobre mí, Everything sobre was yo, on me and me. mí, yo, Me, yo, me, mí, yo, me, yo, mí. me. Y así pasa con mucha gente. And that's how it goes with many people. Se da una autojustificación You auto-judge yourself en todo lo que hacen. in everything that they do. Justifican todo lo que hacen, They judge everything that they do, sea bueno if it was o good no sea muy bueno. or not so good. Justifican sus acciones. They judge their actions. No, they I'm ought to sorry. justify. Oh, they They justify justify their actions. actions. Justifican sus acciones, pero la del otro But la the other one, juzgan. they judge. They justify theirs and they judge others. Y puede ser exactamente lo And mismo, it could be the same thing. pero yo me voy a autojustificar delante del Padre. Señor, tú sabes que yo ayuno Lord, you know that I fast 3 veces a la semana. 3 days of the week. Tú In the sabes week. que yo me levanto de madrugada You a know orar, I Señor. get up very early to pray. Pero ese seguro But está that one, pasando esa prueba porque no ora, I'm no sure he's ayuna, no going through all vigila. those bad things because he doesn't fast, he doesn't pray. Entonces, autojustificamos nuestros hechos. We We justify our way of working, of being, para so juzgar that a aquel, to judge the other one, aquella, those, a Sutanejo, a those Mengano. so-and-so person, of this person. El problema radica, hermanos, The problem stems from que dice la palabra que leí al principio. that the word that I read in the beginning, Déjame limpiar bien los lentes para verlo bien a ustedes, got to be able to see it good again, para verle sus caritas. so I can see your faces. Tengo 10 días sin mirarlas. 10 days without seeing it. El problema radica The radical problem is que con la misma medida que yo with juzgo, the same way that I judge, yo voy a ser puesta en una situación I'm going to be in a situation
para que me juzguen a mí de they lo can- mismo que yo estoy juzgando So ahora. they can judge me the same way that I judge them. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí. That's what the word says. Si yo te That's juzgo what a it ti means. If I judge you sin misericordia, without mercy, escondida en la in the santidad de secret, Dios, in the sanctification of the Lord, detrás del púlpito. behind the pulpit, Aquí tiene que haber santidad, Jehová. there is nothing but sanctification here. Como en la iglesia que yo me crié, Like in the church that I grew up in, que teníamos un letrero que decía santidad, Jehová. that it said Y sanctification todo of el the que se Lord, sentaba en los and bancos everybody that sat in the chairs, sentía the wrath of God. Tengo que ser santo porque ahí dice santidad, Jehová. I have to be saint. I need to be sanctified because the word says there that we need to be sanctified. Watch out. Y nos metemos en un grave problema. And we get ourselves in a big problem. Porque en el momento que nosotros Because in the minute that nos plantamos a juzgar a otro, we judge somebody, el Señor nos va a pasar por el mismo sedazo the Lord puts us through the same para ver exact cómo problem, nosotros vamos a reaccionar. see how we're going to react. Miren, llevo de los 50 o más Of the 50 años del ministerio or del more obispo. years in the ministry of the bishop, Yo les voy a decir, yo estoy con él 40. I'm there 40 years with him. Que recuerde yo, ya mis 10 añitos tenía yo. I was not even 10 years Cuando old. llegué a este país años. I came to this country at Pero yo 11, recuerdo mensajes del obispo remember de 7, messages. de 8 años. that was 7, 8 years old. I remember messages that he Y he had said. visto mucho. And I've seen many Y he things. visto que toda persona And I've seen all those people que ha venido a su presencia. that had come to his presence. Ay, pastor. Oh, pastor. Porque antes de ser obispo él fue pastor. Because before Amén. a bishop, he was a Él no pastor. brincó al obispado, He didn't jump right to como being a algunos bishop. hoy en día. No, no. Él fue pastor. He was a pastor first. Primero fue evangelista. First, he was an evangelist. Y abría And he would open up misiones y brechas missions y se iba a pie a los sitios. and he would go up by foot. Cuando usted pagaba 10 centavos por un bus amarillo que lo llevara When you allá. paid 10 cents for a bus that would take you from here to there. Y luego fue que lo enviaron allá, a Higüey, a romper allá. Then they sent him to many different places. Nada más, nada menos que a Higüey lo enviaron, donde está la Virgencita de la Altagracia. Just in Higüey, where the Virgin Guadalupe was there. Alta Gracia. La de Guadalupe es la mexicana, chico. Wrong country. Actualízate, Pablo. Que la dominicana se llama Alta Gracia. Oh, Alta Gracia. Gracia alta. Le voy a hacer un paréntesis. Fuimos a una iglesia, la iglesia de las In vírgenes. parentheses, Church of Virgins Y allí hay una fotografía de And there's a cada virgen de photograph cada país. of every. Y ahí estaba la dominicana. Aleluya. The bishop says, a los que están en línea, el obispo nos acaba de decir que el intérprete cruzó el muro. Ay, santo, en esta iglesia se goza, hermano. Aquí nos gozamos en la palabra. We have a lot Ustedes of son fun here with the tremendos. word. Son tremendos, ustedes son tremendos. ¿Por dónde yo iba, Pablo? La Virgen de Alta Gracia. De la Virgencita de la Altagracia. Se me fue lo que le estaba diciendo. I forgot what I was saying. Estábamos en la iglesia de las vírgenes y allí, bueno, hay vírgenes de todo tipo. There's, Ese fue el paréntesis que le hice. That was the parentheses. Pero lo que les decía es que nosotros What I was saying is we crecimos en un ambiente grew up in an atmosphere donde vimos al obispo where we seen the bishop ministrar, minister, personas que venían, people that would come there hermano, con su lista venían a veces with their list de quejas. of complaints. El presidente de los caballeros The president of the men, no le está dando chance a nadie a he's predicar en not su giving culto. anybody a chance to preach Entonces, ¿qué during the pasaba? services. And what would happen? Venía el obispo The bishop would y el get there, próximo año and then the following decía, year, eso es de Dios. Tú vas a ser el presidente de los caballeros. that's of the Lord. You're going to be the Para president que of the men. prediques todas las veces que tú Right? quieras. You can preach all the times you want.
Y eso pasaba muy a menudo. And that would happen quite often. Cuando una persona venía con unas When a situaciones, person would come with situations, el Espíritu Santo se encargaba de The Holy pasar Spirit- por ese sedazo a la persona the Holy Spirit would come upon para que that se person so pusieran los that zapatos ajenos they would be in the same shoes as the other y person, para que pudiera apreciar lo que la persona estaba pasando. so they can appreciate what the other person was going Porque through. no podemos ser tan ligeros para juzgar, hermanos. Because we can't be so quick to judge. No podemos ser tan ligeros para nosotros medir a la persona de acuerdo a nuestro criterio personal. We can't be so judgmental according to what we go through or they Ese go era el through. problema de los fariseos. That was the problem with the Pharisees. Que ellos medían a la otra They would persona, measure the other person, pero nunca se tomaban esa misma medida para sus propias but they vidas. would never take that same measurement upon their lives. Entonces nosotros tenemos que mantener And we have to maintain en nuestros corazones in our hearts la palabra de Dios. the word of the Lord. Cuando vamos a medir, porque no estamos diciendo que usted va a vivir como que no va a haber nada. We're not saying that you're going to live like nothing's going to happen. Cuando la palabra dice que el juicio debe de comenzar por casa, The word says that judgment should está begin hablando with de the tu house. casa. They're talking about your house. Tú como cabeza de hogar, You're like the juzgarte head a of ti the house. mismo. You have to judge yourself. Júzgate a ti mismo. Judge yourself. A ver si vas a llegar a la medida del varón perfecto que el Señor está queriendo de ti. See if you're going to reach the same measurement as the Lord is what he's asking of you. No hay mejor crítico que uno mismo para su propia vida. There's no better critic than you for your own life. Si tú no estás apreciando lo que estás diciendo, If you're not appreciating what you're saying, comienza a grabarte en el teléfono. start to record yourself on the Comienza a phone. grabar las conversaciones que tú estás teniendo. Record the conversation Y that you're luego having. escúchate And then listen to para yourself. ver qué tan positivo o negativo estás And see hablando. how positive or negative you're talking. Muchas veces estás midiendo hasta tus hijos. Many times you're Los measuring quieres even your medir kids. You a la want to measure estatura them tuya. to your stature Cuando ellos no todavía pueden estar a la estatura tuya. when they can't be up to your stature Porque yet. tú le llevas por lo menos doble de vida. Por lo menos. Because maybe you're living a double life. Y muchas veces queremos And many medir times we want to measure también a nuestros padres. our fathers Medirlo y queremos que ellos Measure estén them. mucho más perfectos que nosotros. and let them be more perfect than us. Y no queremos entender que para llegar allí That we don't have to tenemos understand que that seguir caminando. to get there, we have to keep Que walking. no vamos a llegar como digo yo, en un helicóptero. Vamos a parar y vamos a bajar. We're not going to get there, like I would say, in a helicopter and just fall right in Tenemos there. que ir caminando. We have to walk. Tenemos que ir meditando. We have to meditate. Tenemos que ir creciendo. We have to grow. Tenemos que ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. We have to grow as the perfect Pero father. para hacer eso, But to do that, tenemos que aprender we have to learn que si tú juzgas, that if you judge, así mismo, just like that, del mismo tamaño de las reglas, the same way vas a ser medido. you're going to be measured En la misma dimensión, in the same dimension, del mismo tamaño, of the same size, sea en inches o sea en metros, vas a ser medido. whether it's inches or feet or meters, Porque eso es lo que dice la palabra de because that's Dios. what the word of the Lord Eso es says. lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of the Lord says. Miren, los cristianos Christians, utilizan el término recompensa, they utilize the word reward, queriendo decir que al final los fieles son recompensados por su fidelidad. that those that are faithful will be compensated for their fidelity. El celoso de, The jealous, está la persona que es celosa de. there's the person that's jealous of. Si la gente prejuiciosa If the prejudgmental people son personas celosas disfrazadas, are people that are jealous and they're with masks, si sus celos se manifiestan como indignación e ira, if their jealousy comes forth as anger o una ira santa, or a sanctified anger, nos preguntamos nosotros we hoy en ask día, ourselves today, ¿de qué que están celosos? what are they jealous of? ¿Celoso de quién? Jealous of who? Porque de Dios no es. Because not of the Lord. ¿Qué es lo que celan tanto? What are they being so jealous about? Yo escribí algo aquí que I lo wrote something escribí here. y no sé ni por qué lo escribí, pero aquí I va. wrote it, but I don't know why I wrote it. But here it goes. Los fariseos son como vampiros. The Pharisees are like vampires. Ellos no se ven en el espejo. They don't see themselves in the mirror.
¿Sabe que los vampiros no se pueden ver You know, en el espejo? vampires can't see themselves in the mirrors. Miren, si a mí me hubieran confrontado acerca de mi intolerancia, If they would have confronted me with my intolerance, yo hubiera defendido mi indignación exaltando los valores cristianos. I would have fought with my Christian values. Yo le habría recordado de cuánto aborrece Dios el pecado. I would have reminded them of how much the Lord hates sin, Sobre todo el orgullo. especially jealousy. Si me hubiera preguntado que si estaba celosa, If they would have asked me if I was jealous, yo te hubiera mirado a los ojos y te hubiera preguntado que si tú estás loco. I would have looked you in your eyes and asked you, are you crazy? Pero yo estaba celosa, But I was jealous. celosa, con el celo santo. It was the saintful jealous. Yo hasta llegué a resentir I resented la libertad que tenían mis amigos los jóvenes en aquel the tiempo. liberty that my friends at that time had. Yo envidiaba I would measure la búsqueda the looking or the findings despreocupada que tenía la gente por mejorar sus vidas. of the preoccupation that the people had with finding a better life. Yo los resentía porque yo quería ser como ellos. I resented them because I wanted to be like Yo them. quería ser libre, I wanted to be free, pero yo estaba atada but I was tied, a mis bounded ideales at the ideals y a mi santidad, and my sanctification, escondida en una careta, hidden in a mask. en una máscara. Un buen consejero te diría A good counsel would say, que cuando tu reacción emocional ante un evento, when your emotional reaction, ante un evento, in front of an event no coincide con la realidad del evento, doesn't coincide with the life of the event, el consejero te diría, tú tienes trabajo que hacer. the counsel would say, you got work to do. Y yo tenía mucho trabajo que hacer. And I had quite a bit of work to do. La respuesta adecuada al pecado, The answer to the sin, la respuesta adecuada al pecado, hermanos, the appropriate answer to sin dentro del nuevo pacto, inside the new pact, no es celos, it's not jealousy, no es ira, it's not irate, no es ni siquiera la ira santa. it's not even the sanctified madness. La respuesta adecuada al pecado The adequate answer to sin, es un corazón humillado delante de la presencia del Señor. a heart, Es estar a los pies de Jesús to como be- cantábamos ahorita. is to get yourself on your knees in front of the Lord. Eso es lo que es. That's what it is. No es que usted va a ir y va a tomar una decisión It's not that you're going to go and take a decision de juzgar al otro, to judge another porque usted tiene una ira de parte de Dios because santa, you're mad because of porque the usted tiene unos sanctification of the conceptos y Lord, unos principios because you have some y unos principles, ideales ideals, perfectos. perfect ideals. No. No, it's not that. La respuesta nuestra Our answer al pecado to sin es un corazón humillado. is a humbled heart. Cuando vemos pecado en otro, When we see sin in another, tenemos que tener misericordia we have to have, y orar y decirle, Señor, and we have to revélate. pray, Lord, Revélale el yourself. pecado que lo está asediando. Reveal yourself to the Revélale sin el that's pecado que lo surrounding está them. acechando. Reveal yourself. Revélale el pecado, Señor, Reveal to que them. puede destruir. Reveal to them the sin that Porque could si tú destroy me them. das a mí la habilidad de tener Because you la give me vista the ability to have the para vision ver lo que viene to a see través what's de ese coming pecado, because of that sin. es porque tú me estás utilizando a mí como un It's canal because you're using me as a para channel interceder, to para intercede, orar, to pray, para aconsejar, to the counsel, para redarguir, para decirle a la to tell persona, that person necesitas you need encontrarte con Jesús. you need to find yourself with the Lord. Ese debe ser nuestra actitud delante del pecado. That should be our attitude in front of No sin. es que vamos a juzgar, Not that we're going to judge, pero tampoco vamos a ir al otro extremo de pasar la mano. but we're also not going to go to the other extreme of just Como passing Cristo the te hands. ama, Like, since God loves te you, paso la mano y tú no estás haciendo nada. I No, pass my hand on you and you're not doing anything. No, hay it's que not about that. aconsejar, You have to counsel. hay que hablar, You have to talk. pero hay que hablar con la persona. Talk to the person. Mira, mi amor, Look, my love, yo quiero decirte, I want to say to you vida mía, hermoso mío, que My estoy viendo beloved, cosas that I'm seeing en things nuestro hogar in our que home puede dañar nuestra vida. that could damage our lives. Pero no coger But not take y decir, and say, bueno, well, es que mi esposo Alfonso, it's my husband él es Alfonso. santo puro, He's pure and él es saint. esposo mío. He's my husband. El que está mal es LJ. LJ is the one that's wrong. Ese sí.
Him, Mira, yes. muchacho, Look, tú boy, tienes que meter las pilas. You have to put Porque your esos batteries tres hijos up. que tú tienes no son fáciles. Your kid, those three Y kids tú that you tienes have, que they're not easy. meterte con Dios. And you have to Para fight que yourself Dios with te the Lord. dirija cómo te va a crear Because the esos Lord will tell you muchachos. how you have to go Te and lo handle digo those yo kids. que crié I'm telling you, 4. I raised 4. ¿Está entendiendo la You diferencia? understand what I'm saying, the difference? ¿Está entendiendo la diferencia de You aconsejar saying the difference with counsel versus versus criticar, criticize, juzgar, judge, dañar? to damage? ¿Usted está entendiendo? Understand? Si usted entendió, yo terminé. If you Vamos a ver, understand, then ¿cuántos I'm done. entendieron? Aleluya. How many understood that? Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit, Yo quiero terminar, hermanos. I want to finish here. Mire. Oh, Jesus. Desde el punto de vista de Dios, From the point of view of the Lord, los pecadores son como cosas perdidas. sinners are like lost things. Si tu teléfono se te pierde, If your phone is lost, tú no te enojas con tu teléfono. you're not going to get mad at your phone, ¿Verdad que no? right? Si tú lo haces, si tú If te you- enojas con el teléfono porque se perdió, If you get mad at your phone because you tú got tienes lost, trabajo que hacer delante de ti. you got a big work to do No nos enojamos Let's con not cosas get que mad perdemos. with things that we lose. Nos ocupamos buscando. We occupy ourselves looking for Si it. el pecado te enoja, If the sin makes you mad, pero no rompe tu but corazón, if it doesn't break your heart, exactamente eso. it's exactly that. Usted tiene trabajo que hacer delante You de got Dios. work to do in front of the Lord. Si cuando pasas por una situación de pecado, If you go through a situation of lo sin que haces es que te enojas, and all you do is get mad, tienes trabajo delante de ti. you got work before the Lord. Hasta que tú no sientes Until you feel que tu corazón se humilla delante de that your Dios, heart becomes humbled in front tienes of the Lord, trabajo delante de ti. you got work to do. Aleluya. Jesus Lord. La gente prejuiciosa Prejudgmental people, se revela en secreto they reveal themselves in secret. cuando el pecado crea la mitad en las vidas de los pecadores. When sin creates calamity in the lives of people. Oh, Jesus. Hace que su sacrificio, este tipo de gente, hace que su sacrificio, These kinds of people allow their sacrifices, su obediencia their obedience, y su fidelidad and their fidelity valgan la pena. make it all worthwhile. Hubo una parábola del hijo pródigo. There was a word to the Y prodigal son. si esa parábola fuera un acontecimiento real, if it was a real story, yo no podría pensar más que el hermano mayor, I el couldn't think primogénito, about the older brother. se sentía, He felt diríamos, encantado like he was happy ante el sufrimiento during the sufrimiento during the de suffering causa y efecto of the cause and effect de la irresponsabilidad del hermano. of the responsibility of the brother. La falta del hermano menor The problem with the younger son, dejó al hermano mayor he let the older son estar y ser más responsable que nunca. be more responsible than ever. Pero Jesús no le da al hermano mayor But God didn't give the older brother una palmadita en la espalda que le diga, lo hiciste bien. a pat on the back and say, Qué you did bien it lo good. hiciste. You did it good. La respuesta del hermano mayor The older brother answered, refleja reflect la perspectiva de los fariseos, the perspective of the Pharisees, los líderes religiosos del the tiempo, religious leaders of the de la time, época de Jesús. of the time of the Lord. Jesús no podía ser más claro, Jesus couldn't be more no podía clear. haber sido más claro. He couldn't have been more clear. La gente del nuevo pacto, The people of the new pact, los que estamos en el nuevo pacto, us that are in the new pact, los que ya no vivimos conforme a la ley, those that do not live by the law, no nos enojamos por cosas perdidas. we're not going to be mad for lost things. Vamos en busca de ellas. We're going to go looking for it. Amén. Amen? Para aquellos de nosotros que hubiéramos sido buenos fariseos, For those of us that were good Pharisees, estas palabras de hoy these words from today tienen un corte profundo is very short para nuestras and vidas. profound for our lives. No juzguen a nadie Don't judge anyone para que nadie los juzgue a ustedes. so that nobody will judge you. Porque tal como juzguen, Just how you judge, se les juzgará. you will be judged. Y con la medida que midan a And with otros, the measure that you give somebody se else, les medirá you will be measured a ustedes. yourself. Juzgar a los demás
judging others significa signifies que estamos en el mismo bote that we're in the same boat, de que pasemos una situación igual o similar para That ser juzgados. we go through the same situation so that we will be judged. Hay que ser precavidos, Be cautious, cuidadosos very careful, de no entrar en el juego diabólico that don't enter into the diabolical game. de que yo soy mejor cristiano que Like aquel. I'm like the best Christian than that person. I'm more Cada Christian. persona que juzga Every person that judges en cualquier tipo de situación in whatever situation, está expuesta you're going to be a ser exposed juzgada de la misma to manera. being judged the same way. Quizás tú has sido juzgado Maybe you were judged, o has juzgado a or alguien maybe you've judged, y hoy es tiempo de cambiar de rumbo and today is the time to y change that devolverte. and come back. Si has sido juzgado, Have you been judged? perdona a esa persona que te Forgive that juzgó person that judged you sin saber las condiciones de tus acciones. without even knowing the conditions Y of si your tú has consequences. juzgado a alguien, If you judge somebody, devuélvete hoy go today y piensa en las and consecuencias de think lo que about the significa consequences of what that signified. si tú estuvieras en esa misma If situación. you were in that same situation, ¿Cómo te sentirías how would you feel si alguien te juzga a ti de la misma manera que tú has juzgado? if somebody had judged you the way you judged that person? Fuertes son estas palabras, hermanos, Powerful words, strong words, pero son palabras que tenemos que pensar en ellas words that we need to think of them. para no estar nosotros en una situación en el día de mañana So tomorrow we're not in a situation de la cual nosotros tengamos que arrepentirnos that we have to repent from por haber sido tan ligeros for being so quick en juzgar a otro. to judge another. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí. Please bow your heads. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, aquí estamos en tu In presencia. your presence. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God. muchos hemos juzgado al otro Many of us had judged others y hemos pasado, Señor, in the past, un juicio creyendo and que believing estábamos bien en juzgar that we were are right in judging, y no usamos misericordia. and we're not merciful. Nos convertimos en fariseos y seduceos, We have become Pharisees, no entendiendo not understanding que tu amor cubre multitud de faltas. that your love covers all fault, all. Espíritu de amor, shortcomings. yo te pido en esta hora Holy Spirit, I ask you now que tú toques cada vida y confortes and comfort el corazón de aquellos que han sido juzgados severamente. the